Veamos una pequeña introducción. Hasta el momento podríamos decir se ha analizado la relación funcional entre una variable independiente y otra dependiente. ¿No? Esto en la parte experimental ustedes han determinado, por ejemplo, X y Y. Para un valor de X1 han hallado Y1, para un valor de X2 han hallado un Y2 y así sucesivamente, ¿no? Esto se puede traducir a cualquier forma experimental, ¿no? Es decir, para un tiempo ha medido un desplazamiento, ¿no? Tiempo 1, desplazamiento 1, tiempo 2, desplazamiento 2, tiempo 3, desplazamiento 3. Y si el modelo era velocidad de ese espacio sobre tiempo, entonces espacio es velocidad por tiempo, ¿no? Y cuando han graficado tiempo versus desplazamiento, han determinado una recta y la pendiente era su velocidad, ¿no? Pero en el movimiento de un vehículo donde hay un desplazamiento, no hay que olvidarse que hay un coeficiente de rozamiento como consecuencia hay fricción y por efecto de la fricción se desprende calor. Por lo tanto, este modelo no es tan exacto, ¿no? Es un modelo ideal en el que asumimos que no existe rozamiento y en el que el calor no existe, ¿no? Es decir, el desprendimiento de calor o estos dos elementos no generan calor, ¿no? En el momento del contacto. Entonces, en realidad, en la mayor parte de los eventos no se toma en cuenta todas las variables. De la misma manera, por ejemplo, en un sistema de producción, donde aquí están las cantidades de productos y el tiempo de producción en el ciclo de maquinarias que se tiene, ¿no? Vamos a poner que hay una máquina 1
la máquina 2, la máquina 3, y que tenemos dos líneas de producción, el producto A y el producto B. La máquina 1 tarda, por ejemplo, 5 minutos, en la máquina 2, 2 minutos, en la máquina 3 solamente hace un acabado final, 1 minuto. Aquí estamos con el tiempo en minutos por unidad. En la máquina 1 el producto B tarda 3, aquí 4 y aquí 2. Entonces esta tabla nos muestra el maquinado en minutos por unidad de producto. También puedo unir con esta otra tabla, donde tengamos las cantidades de producción y los costos. Tenemos el costo de materiales, el costo de mano de obra, el costo de producción y los costos administrativos, ¿no? Por ejemplo, el producto A en materiales es $3 por unidad. El de mano de obra es $2, el de producción es 3 y el administrativo $2. El producto B en materiales es más caro, 5. El mano de obra es constante, puesto que se paga lo mismo a cada empleado. El de producción es 4. Y el administrativo podemos decir que también es 2. Entonces, esta tabla nos da el costo en dólares por unidad de producción de los productos A y B. Entonces, podemos decir que en realidad existe una dependencia de varias variables independientes y otras dependientes. Aspectos que ustedes lo han manejado ya un poco inicialmente y les han explicado en cálculo 2, ¿no? Debemos ver ahora cómo manejar estos datos de manera lineal, ¿no? ¿Cómo se generan? Varias tablas de datos. Debemos buscar herramientas que nos permitan realizar este manejo. Esas herramientas vienen dadas por lo que es una matriz. Veamos entonces qué es la definición de matriz.
Una matriz es un ordenamiento rectangular de elementos dispuestos en filas y columnas. Es decir, implícitamente, esta es una matriz. Porque tengo 2 filas, 3 columnas. Esta también es otra matriz. Porque tiene 2 filas, 4 columnas. Entonces, la nomenclatura que utilizamos para identificar matrices son letras mayúsculas con 2 subíndices separados por el signo por. A y el subíndice M por N, donde M indica la cantidad de filas y N indica la cantidad de columnas. Eso quiere decir, por ejemplo, que esta matriz de aquí es de 2 filas, 3 columnas. O esta de aquí es de 2 filas, 4 columnas, ¿no? Los elementos de una matriz se simbolizan por letras minúsculas, igual con 2 subíndices, pero sin ningún signo por de separación, donde el primer subíndice indica la fila a la cual pertenece el elemento. Y el segundo subíndice indica la columna a la cual pertenece el elemento. Y la nomenclatura total nos dice que los elementos de la matriz se los encierra entre corchetes o entre paréntesis. Únicamente se utiliza esos 2 signos de agrupación, corchetes o paréntesis. No se utiliza ningún otro signo de agrupación, no barras, porque las barras tienen otro significado, no llaves, porque las llaves tienen otro significado matemático. Entonces, la nomenclatura estándar nos dice que esos se utiliza corchetes o paréntesis. En ese entendido, por ejemplo, esta es una matriz de 3 por 4, 3 filas, 4 columnas.
¿sí? Esa es una matriz de 3 filas, 4 columnas. Podemos reconocer elementos. Los elementos de posición 1, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 4 son el que pertenece a la primera fila, primera columna. Primera fila, primera columna, menos 1. El que pertenece a la segunda fila, tercera columna. Segunda fila, tercera columna, 5. El que pertenece a la tercera fila, segunda columna. Tercera fila, segunda columna, 4. Tercera fila, cuarta columna. Tercera fila, cuarta columna, 0. ¿No? Aquí podemos hacer una pequeña nota. Cuando el valor de la cantidad de filas es igual al de la cantidad de columnas, quiere decir que la matriz tiene la misma cantidad de filas que de columnas. Entonces se denomina matriz cuadrada. Cuando la matriz tiene la misma cantidad de filas que de columnas. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda? Hola. Todo bien, Inge. Todo bien, Inge. Claro, Inge. Bien. Un segundito. Bien. Ya sabemos qué son las matrices, a qué denominamos matriz cuadrada, la cantidad de filas y de columnas que tiene una matriz. Veamos ahora lo que corresponde como generación de matrices. ¿Qué significa eso? Que algunas matrices pueden ser generadas mediante una regla de asignación. Por ejemplo, nos piden hallar una matriz
A de 3 por 3, cuyos elementos A sub I J corresponden a I más J factorial entre I factorial por J factorial. Entonces, si A es de 3 por 3, tiene 3 filas, 3 columnas. Lo que de manera general podemos decir, elemento de la primera fila, primera columna, primera fila, segunda columna, primera fila, tercera, segunda, primera, segunda, 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 tercera, tercera, primera, tercera fila, segunda columna y tercera fila, tercera columna. Pero al especificar los elementos de manera general, implícitamente hemos dado los valores de I y de J. Están aquí. En este I vale 3, J vale 2. En este I vale 1, J vale 3. Entonces podemos proceder a hallar los elementos, ¿no? Elemento A1, 1. I vale 1, J vale 1. 1 más 1 factorial entre 1 factorial por 1 factorial, 2. 1, 2. 1 más 2 factorial entre 1 factorial por 2 factorial, 1 más 2 es 3 factorial, entre 2 factorial, 3. 1, 3. 1 más 3 factorial, 1 factorial, 3 factorial. 1 más 3 es 4, 4 factorial entre 3 factorial es 4. 2, 1. 2 más 1 factorial, 2 factorial, 1 factorial. La suma es conmutativa, el producto es conmutativo, es lo mismo que 3. 2, 2. 2 más 2 factorial entre 2 factorial por 2 factorial. 2 más 2, 4 factorial. 2 factorial es 2, entonces 4 factorial entre 2 factorial al cuadrado significaría 4 por 3 por 2 entre 2 por 2, 6. 2, 3. 2 más 3 factorial entre 2 factorial, 3 factorial. 2 más 3 es 5 factorial. 5 por 4 por 3 factorial. 2 por 3 factorial se va a simplificar. 10. 3, 1. 3 más 1 factorial entre 3 factorial por 1 factorial. Pero esto es lo mismo que el 1, 3, que vale 4. 3, 2. 3 más 2 factorial entre 3 factorial por 2 factorial, pero esto es lo mismo que el 2, 3, que vale 10. Y el elemento 3, 3. 3 más 3 factorial entre 3 factorial por 3 factorial. 3 más 3 es 6. 6 por 5 por 4 por 3 factorial, ¿no? 3 factorial es 6, el otro lo dejaría como 3 factorial, se va a simplificar, 20. Entonces, nuestra matriz de 3 por 3 había sido 2, 3, 4, 3, 6, 10, 4, 10, 20. Esa es la matriz que nos estaban pidiendo buscar o encontrar. También podemos tener por reglas generales. Por ejemplo, nos pueden pedir hallar A
o hallar una matriz B de 3 por 4, donde el elemento B sub ij sea igual a 1 si I es igual a J, I por J a la K, o I por J al cuadrado pondremos, si I es mayor a J, y 0 si I es menor a J. Fíjense, ya la regla está un poquito más complicada. Entonces, matriz de 3 por 4, 3 filas, 4 columnas. Primera fila, primera columna, primera segunda, primera tercera, primera cuarta, segunda primera, segunda segunda, segunda tercera, segunda cuarta, tercera primera, tercera segunda, tercera tercera, tercera cuarta. Ya podemos definirlo. B sub 1, 1. I vale 1, J vale 1. Eso quiere decir que I es igual a J. Y cuando son iguales, el elemento directamente vale 1. B sub 1, 2. I vale 1, J vale 2. 1 es menor a 2, el valor del elemento es 0. 1, 3. I vale 1, J vale 3. I es menor a J, 0. 1, 4. 1 es menor a 4, 0. 2, 1. I vale 2, J vale 1. Como 2 es mayor a 1, es I por J al cuadrado. 2 por 1 al cuadrado. 2. 2, 2 son iguales, el elemento vale 1. 2, 3 menor, vale 0. 2, 4, I es menor a J, vale 0. 3, 1, 3 es mayor a 1. Entonces, 3 por 1 al cuadrado, 3. 3, 2, 3 es mayor a 2. 3 por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, por 3, 12. 3, 3 son iguales. 1. 3, 4. I es menor a J, 0. Esa es la matriz B de 3 por 4. Una de las matrices generadas más utilizada y la más importante es la llamada matriz identidad. La matriz identidad siempre es cuadrada y la regla de generación nos dice la matriz identidad tiene unos si I es igual a J y 0 cuando I sea distinto de J. Entonces, por ejemplo, la identidad de 2 por 2, 1, 1, iguales 1, los demás 0 y el elemento 2, 2, 1. Una matriz identidad de 4 por 4, 1, los demás ceros, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. ¿no? 1 donde la fila es igual que la columna en subíndice y los demás elementos 0. Esa es una matriz identidad fundamental. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda o consulta? Inge, buenos días. Una consulta. ¿Qué método es este? El método de... El anterior era la regla de asignación. ¿De qué método es? Este no es ningún método. Bueno, Vuelvo o al inicio. para la creación de... Claramente dice, algunas matrices pueden ser generadas por una regla de asignación. La regla de asignación era esta en el primer ejemplo. Aquí. Y
Y la regla de asignación en el segundo ejemplo era esta. A Y los en dos esta son que es asignación. especial es esta. Pueden haber distintas reglas de asignación. Ay, ay, ay. No, no tiene un nombre específico. No tienen ningún nombre, joven. Puedo yo inventarme o me pueden dar infinitas reglas de asignación para generar la matriz. Ay, ay, ay. Perfecto. Gracias. ¿Alguna duda más? Inge, en las matrices en las matrices identidad solo puede haber unos y ceros, ¿verdad? Claramente la regla de asignación dice eso. La regla de asignación es clara. ¿Alguna duda más? Buenos días, Inge. Una duda. ¿Para qué nos sirven las matrices? Regreso a mi diapositiva que usted creo que no la ha entendido. En realidad, en la parte real, existe una dependencia de varias variables, tanto independientes como dependientes. ¿Eso qué quiere decir? Que de manera real existe una dependencia entre varias variables independientes y varias dependientes. Y aquí he puesto ejemplos. En una fábrica, cantidad de producción versus tiempo de maquinado en 3 máquinas. Cantidad de producción versus costo por unidad, tanto de material, mano de obra, producción, administrativo. ¿Quiere ir un poco más allá? Una matriz donde yo tenga tiempo versus desplazamiento. Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, desplazamiento 1, desplazamiento 2, desplazamiento 3. Es decir, una matriz se aplica en todo. No hay un punto de aplicación o una área específica de aplicación. Se aplica en todas las áreas de ingeniería, todas, porque en todas hay una relación funcional que se puede representar con una tabla de valores. En química, en una mezcla, tengo cantidad de soluto, cantidad de solvente. Puedo tener 2 solutos o puedo tener 2 solventes, solvente 1, solvente 2, y puedo tener un soluto, la cantidad 1, 1, cantidad 1, 2. Esta matriz, ¿qué me genera? Esta matriz me va a generar la matriz de los índices de concentración. Quiero ir más allá. Veamos. Queremos ir más allá, no hay problema. Tengo una viga en voladizo con un apoyo fijo en un lado, con una carga distribuida hasta la mitad
de Q sub 0 por metro y una carga puntual en este punto. Entonces, voy a generar una matriz donde tenga el valor de la resistencia de este elemento, la reacción aquí, el momento, la reacción aquí, versus la carga distribuida, carga puntual y el peso propio que tiene la viga. Y para poder hallar esa relación, me van a dar valores propios de cada material. Esos valores propios de cada material se llama matriz de rigidez. Y con ello se analiza y se resuelve todo el problema de deformaciones. O sea que matrices se aplica en todo, absolutamente todo. Usted va a ver matrices de producción, matrices de probabilidad, matrices estocásticas que llevan los electrónicos en procesos estocásticos. Por ejemplo, ustedes saben que los electrones están distribuidos en capas alrededor del núcleo y esas órbitas se generan por los números cuánticos o las letras cuánticas S, P, D, F y demás, ¿no? Son los niveles cuánticos. Esto se origina mediante la ecuación de Schrödinger. Y esta ecuación de Schrödinger se resuelve matricialmente y genera para los niveles cuánticos lo que se denomina como las matrices del spin de Pauli. Entonces, para usted, joven, la respuesta es matrices se aplica en todo, hasta en lo que usted no se imagina. ¿Alguna duda? Ok, gracias. ¿Alguna duda más? Ingeniero, buen día. Por favor, ¿me podría explicar la diapositiva 5 del ejercicio que hicimos hace un momento? Es que al momento en que lo multiplicó con un cierto número, ahí un poco me perdí, por favor. Esa es la diapositiva 5. ¿Cuál es su duda específica? Cuando dijo 2 más 2 y sacó 6, no sé cómo lo multiplicó, ¿cómo sacó ese resultado de 6, por favor? ¿Ha visto Mat 100, señorita? No. Ese es el gran dilema. Usted es química, ¿verdad? Sí, exacto, ingeniero. Ese es el gran dilema que se les ha explicado a los genios de la carrera de ingeniería química. Para llevar esta asignatura, la base es álgebra 1. ¿Sabe qué es el factorial de un número? Eso lo ha debido ver en colegio. Hola. Perdón, ingeniero, mi señal está un poco mal. ¿Ha llevado en colegio qué es el factorial de un número?
número factorial. Señorita. Perdón, ingeniero. Como le digo, mi señal está un poco mal. Por eso le estoy preguntando a usted. ¿En colegio ha visto qué es el factorial de un número entero? Sí. Entonces, si usted sabe qué es el factorial de un número entero, sabe que, lo voy a hacer en este pequeño recuadro y después lo voy a borrar, sabe que 2 factorial es 2 por 1. Y 2 más 2, que es 4, 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. Y cuando divido 4 por 3 por 2 por 1 entre 2 factorial, que es 2, por 2 factorial, que es 2, 2 por 2 es 4, con el 4 se elimina, y 3 por 2 es 6. De esa manera han sido obtenidos todos los números. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, simplemente es una operación de factoriales. ¿Alguna duda más? Disculpe, ingeniero, buen día. Una duda es respecto a la matriz identidad. ¿Solo aplica en matrices cuadráticas o también se puede aplicar en otro tipo de matrices? Vuelvo a repetir claramente, señorita. La matriz identidad solo es para matrices cuadradas, no es cuadráticas, cuadradas. No hay una matriz identidad que sea no cuadrada, solamente para matrices cuadradas. ¿Está claro? Sí, ingeniero, muchas gracias. Bien. Entonces, como dadas las aplicaciones, obviamente esto lo voy a borrar para no tener problemas. Se aplica en todo. Por eso se ve en el curso básico. Porque si no, si solamente se aplicaría en una carrera, no tendría sentido que lo lleven las demás, ¿no? Entonces, hay que partir también de la lógica, ¿no? Todo lo que se ve en el curso básico es porque es común y es la base para todas las carreras del área de ingeniería. Por eso llevamos asignaturas en el curso básico. Las que son de especialidad las llevan como carrera, ¿no? Por ejemplo, operaciones unitarias que llevan nuestros amigos químicos, no le interesa a un civil, ¿no? Aunque el civil ve esa asignatura de otro enfoque con otro nombre. Por lo tanto, por eso son asignaturas básicas, porque son comunes y son la base para todas las carreras del área de ingeniería. Ya sabemos cómo se generan matrices. Veamos entonces ahora las operaciones matriciales. Las operaciones que se pueden hacer con matrices.
Una de las primeras operaciones que se puede hacer con matrices es la del producto por escalar. Sea una matriz A de M por N con elementos A sub i j y un escalar K no nulo. Se define el producto del escalar por la matriz A como una nueva matriz en la que el escalar multiplica a todos los elementos de la matriz. Entonces, fíjense, aquí ya estamos utilizando dos términos que son muy importantes recalcar. Primero, escalar. Estamos asociando ya y ligando a un concepto de vectores, ¿no? Porque en vectores ustedes han visto el producto escalar o han visto un campo escalar. Los números reales son escalares porque no tienen ni dirección ni sentido, únicamente tienen magnitud, ¿no? Magnitud nada más. Una matriz no es un escalar. Una matriz es un vector multidimensional, porque si se dan cuenta, en la nomenclatura que hemos puesto, hemos mencionado que puede ser entre paréntesis, nomenclatura de vector. Entonces, si ustedes desean, un vector me asocia a una dimensión varias componentes. Una matriz me asocia a varias dimensiones, varias componentes. Iremos a nuestra definición. El escalar que multiplica una matriz multiplica todos sus elementos, ¿no? Por ejemplo, sea la matriz A de 2 filas por 3 columnas, nos piden hallar 3 veces A menos 2 veces A. Entonces, 3 veces A significa multiplicar 3 a cada una de las componentes. 3 por 2, 3 por 3, 3 por menos 4, 3 por menos 1, 3 por 5, 3 por menos 2. Entonces, esto es 6, 9, menos 12, menos 3, 15, menos 6. Esa es la matriz 3 veces A. Si quiero menos 2 veces A, el escalar 2 multiplica todas las componentes, ¿no? El escalar menos 2. Menos 2 por 2, menos 4. Menos 2 por 3, menos 6. Menos 2 por menos 4, más 8. Menos 2 por menos 1, más 2. Menos 2 por 5, menos 10. Y menos 2 por menos 2, más 4. Esa es la operación de producto por escalar. ¿Alguna duda en la operación de producto por escalar?
¿Alguna duda, jóvenes? No, ingeniero, hasta el momento no. Bien. Por hoy entonces ahí quedaremos. Voy a guardar una copia.